yo no soy un tipo duro, yo me dedico al doblaje y me limito a intentar actuar como lo hace el señor de la pantalla. Sí es cierto que algún taxista me ha reconocido la voz, sí, sí, sí. A taxistas o por la calle comprando, por ahí, alguna vez me ha pasado, sí. Esa voz me suena, me dicen, esa voz me suena, me suena, me suena. Oiga, permítame que le haga una pregunta. ¿Usted no doblará a tal? No, pues mira, no. Entonces yo me voy tan tranquilamente y ya está. Yo creo que lo primero es ser actor y actriz. Para dedicarse al doblaje hay que dominar la interpretación, absolutamente. Y luego, si tienes buena voz, pues tendrás más papeles, seguramente, con más protagonistas, o tendrás otros papeles que seguramente tengan mayor influencia en la película, pero la voz no es lo esencial. Para mí lo primero es la interpretación y, evidentemente, la sincronización. La sincronización, que es el arte de coincidir con las labiales, de sincronizar la voz con el personaje de la película. Bueno, yo lo que entiendo que es tremendamente difícil es interpretar. La sincronía, yo entiendo que es una mecánica, y como mecánica que es, si la practicas puedes llegar a asimilarla. Es una mecánica. Hay que ser más o menos hábil, hay gente más dotada que otra para ello, pero como técnica que es, se puede llegar a desarrollar, practicándolo mucho. Es difícil hacerlo bien. Como todo, hacerlo bien es muy difícil. Ahora, eso tiene que estar sentado en la base de la interpretación, sobre todo. Ya puedes tener una gran sincronía, pero si no interpretas, ese papel no va a ningún lado. Sí, ¿eh? El buen doblaje en España es muy bueno. Se da la paradoja de que cuando una película es muy buena y esa película gusta mucho a la gente, nadie habla del doblaje. El doblaje se omite, es la película la que es buena. En cambio, cuando una película falla, entre otras cosas, puede fallar por el doblaje. Eso quiere decir que un buen doblaje ensalza la película, sí, porque la película es buena y está con la película. Pero un mal doblaje puede hundir una película, desde luego. También un buen doblaje puede aupar una película. Vamos a ver, yo estaba en la radio, yo me inicié hace 31 o 32 años en esto del doblaje. Yo trabajaba en la radio y en aquel entonces era la época del boom del vídeo. Y yo en Barcelona trabajo también en catalán, y era la época de cuando empezó la televisión autonómica en Cataluña, yo también doblo en catalán, y se necesitaba gente. Hicieron un curso los empresarios, la Asociación de Empresarios, un curso que duraba 3 meses, que era breve. En aquel tiempo, en esos 3 meses, uno no puede aprender a doblar. Lo que sí es cierto es que puedes llegar a ver quién puede funcionar y quién no. Yo hice el curso, casualmente saqué, pues no sé, el número 1 de esa promoción, y entonces vino un empresario, de quien después fue muy amigo, y me dijo, ¿tú qué haces mañana a las 8? Bueno, voy a la radio, estaba en la facultad también estudiando Derecho, y me dijo, no, a las 8 en mi estudio. Fui a su estudio y ya no salí. Y ahí me inicié, y ahí aprendí. Sí, yo creo que sí. Y no solo monstruos o robots, sino los dibujos animados, las mismas películas de animación, las películas de Disney y estas películas que yo he hecho varias. Es difícil, porque un actor en pantalla, su mirada, su manera de moverse, su gesto, te indica cuándo va a hablar, cómo lo va a decir, por qué lo va a decir, en qué tono lo va a decir. En cambio, las cosas animadas no te indican nada en este sentido. Simplemente es una cosa mecánica. Empiezan y acaban, empiezan y acaban. Con lo cual la técnica es diferente, tienes que estar muy atento y la interpretación ahí sí que es básica. Los videojuegos también. Los videojuegos, la técnica de grabar videojuegos son archivos independientes que generalmente tienen un original, que es el que debemos imitar en inglés, en alemán, en chino o en coreano, y ese te da un poco el tono de cómo debe ser también en castellano. Son archivos independientes, por ejemplo, vamos por aquella puerta, según lo diga en inglés, pues tú tienes que calcarlo en castellano. Bueno, he doblado a Idris Elba, Bryan Cranston, Sylvester Stallone, Schwarzenegger, he doblado a más gente, sí. Siempre serás muy criticado. Bueno, pero en este caso en concreto con Stallone hubo un problema porque fue una película que se tenía que doblar. Era la película que se llamaba Asesinos, era una película donde salía Antonio Banderas. Antonio Banderas estaba en Londres ensayando con Madonna Evita, un musical. Y él estaba allí y dijo que él tenía que doblar la película allí, su personaje en castellano. Ricardo Solans estaba en Barcelona y dijo que él no iba a Londres, que no, bueno. Entonces tuvieron que hacer pruebas, hicieron pruebas a ver quién hacía y me tocó a mí. Y yo me fui a Londres, encantado de la vida, hace 20 años, a hacer a Stallone con el Banderas. Y ahí empezó la cosa de que yo empecé a doblar a Stallone. Solo debo matizarle una cosa de lo que ha dicho Rafael Luis Calvo. Ha dicho que yo le quito los negros cuando dobla. Dijo algo así como compartimos los No, pero al final, y lo he oído, ha dicho, no, él me los quita. Yo debo matizar ese quita. Yo no le quito los negros, es que yo los hago mejor.